Hola, bienvenidos a un nuevo video. Me han estado preguntando mucho sobre cuál es la forma correcta de documentar un sistema de gestión de calidad y cómo deberían ser gestionados los documentos dentro de la empresa. Es por eso que me he decidido hacer este nuevo video en el que les voy a explicar la forma adecuada y más eficiente en la que deberían gestionar toda la información documentada que se genere en su organización. Y antes de comenzar el video, quiero dejar claro que cualquier empresa de cualquier tamaño, independiente de si cuenta o no con un sistema de gestión funcionando, debería mantener información documentada y además la necesita gestionar de forma adecuada para que sea un soporte para la operación de su empresa. Entonces, este video le aplica a todas las empresas de cualquier tamaño, de cualquier segmento, ya sea que tengan un sistema de gestión de calidad, de seguridad alimentaria, de seguridad de la información o cualquier otro sistema de gestión. Entonces, teniendo esto claro, vamos con el video. Lo primero que necesitamos tener claro es que mantener información documentada nos sirve para una parte vital en el funcionamiento de cualquier empresa, que es la estandarización. Esto se debe a que cuando documentamos un proceso, cuando decimos cómo se deberían ejecutar las actividades, nos aseguramos de que éstas sean repetibles, independientemente de quién las haga y en qué momento las haga. Por supuesto, con la premisa de que esas personas que ejecuten las actividades deben estar perfectamente capacitadas. Hoy les voy a hacer 3 recomendaciones que les van a permitir lograr una gestión de la información documentada eficiente y que les aporte realmente valor en su organización. La primera recomendación tiene que ver con la documentación de los procesos. Es muy importante que cuando van a documentar esos procesos sigan una metodología que les permita identificar primero cuáles son los procesos de su organización y ver cómo interactúa cada uno de ellos y entonces asignar cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar cada uno de los procesos con los recursos que se tienen, cómo podemos asegurarnos de obtener esos resultados y además, si es necesario, adquirir nuevos recursos para que los procesos nos den lo que estamos esperando de ellos. La segunda recomendación va enfocada ya a la ejecución en la gestión de los documentos. Y esto es que este tema no nos tiene por qué aportar más complejidad a la organización. Y esto lo digo porque he visto empresas en donde agregan de a gratis una complejidad a la gestión de la información documentada. Por ejemplo, agregan sistemas de jerarquías en tipos de documentos en donde, dependiendo si es un procedimiento de dirección o es un procedimiento operativo o es un procedimiento administrativo, cada uno de esos documentos tienen una forma de gestionarse diferente y eso simplemente agrega complejidad y hace que el sistema de gestión no sea tan dinámico porque el simple hecho de controlar los documentos ya es complicado. He visto también empresas en donde mantienen sistemas de codificación de documentos demasiado complejos. Muchas veces las empresas ni siquiera son tan grandes como para que ameriten tener tanta complejidad en la codificación de sus documentos. Entonces la recomendación aquí es que no agreguen complejidad a su gestión de documentos. Y aunque estos 2 ejemplos que les dije puedan parecer sencillos o pueda parecer que son solamente detalles, créanme que al momento en que llevamos esto a la ejecución, sí nos representa una complejidad adicional a nuestro sistema de gestión. Por lo tanto, por favor mantengan esto lo más sencillo posible. Un sistema de codificación sencillo en el que solamente se indique el tipo de documento del que se trata y un número consecutivo es suficiente para mantener códigos únicos para cada tipo de documento. Y además, una jerarquización dependiendo del área o del proceso o de si es directivo o de si es operativo, administrativo,
no es necesario. Eso solo nos agrega complejidad. Lo único que necesitamos distinguir es los tipos de documentos, que lo vamos a ver más adelante. Y la última recomendación es un principio fundamental en cualquier empresa, y es que la estructura o los tipos de documentos que vayan a utilizar sean los que les aporten valor a la operación de su organización. Olvídense si alguien les dijo que los documentos deberían tener 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de cajón, o si les dijeron que deben existir toda una gama de documentos o un tipo de documentos en todas las empresas. Olvídense de eso. Lo que necesitan es tener los documentos que les van a servir para la operación de su empresa, ni uno más. Los documentos tienen que ser dinámicos y tienen que aportarle valor a la persona que los consulta. Por ejemplo, yo he visto procedimientos en donde hubieran quedado perfectamente claros y eficientes si se hubieran documentado solo en 2 páginas. Sin embargo, se agregan una infinidad de secciones a los documentos y terminan siendo procedimientos de 10 o 15 páginas que la verdad da hasta flojera leerlos, y muchas veces nos genera incluso el resultado contrario a lo que buscamos. Por tener tanta información en un solo documento, se pierde el enfoque, las personas no lo entienden bien, no queda claro cómo se debe ejecutar. Sigue estas recomendaciones y te vas a dar cuenta cómo la gestión de los documentos realmente va a ser eficiente y no va a representar una carga adicional para tu empresa. Si te das cuenta que en tu organización el simple hecho de gestionar los documentos le está agregando más complejidad o más problemas a tus procesos que la operación en sí, entonces deberías modificar, pero inmediatamente, la forma en la que estás gestionando tu información documentada. Y finalmente les quiero explicar cuáles son los tipos de documentos que se utilizan generalmente en cualquier empresa y cuál es la función que deberían tener cada uno de ellos, porque todos los documentos son diferentes en su tipo y tienen objetivos muy distintos cada uno de ellos. Entonces, para que no se utilicen indiscriminadamente, vamos a ver cuáles son estos documentos y cuál es el uso correcto que debe tener cada uno de ellos. También es importante entender, como les dije hace un momento, que no quiere decir que en su empresa necesiten tener todos estos tipos de documentos. Estos solo son los más comunes. Si no te van a agregar valor, no es una regla que deben estar presentes en todas las organizaciones. En la pirámide de una estructura documental, en la punta nos encontramos a los procedimientos. Los procedimientos son aquellos documentos en los que indicamos cuáles actividades necesitan hacerse para transformar la entrada o las entradas de un proceso en las salidas de ese mismo proceso. Por lo tanto, debería haber tantos procedimientos como procesos existan en una organización. Antes de los procedimientos había otro tipo de documento que estaba todavía más arriba en la pirámide. Estos documentos eran los manuales. Realmente los manuales en estos momentos ya no se utilizan tanto. De hecho, las normas ISO ya los eliminan completamente de sus requisitos, porque realmente, y es algo que a mí me queda claro y que estoy totalmente de acuerdo con eso, los manuales no le aportan valor a las organizaciones. Simplemente eran documentos en donde existía un compendio de toda la estructura documental de una organización, pero nadie los utilizaba, nadie los consultaba y realmente no nos aportaban mayor valor para la gestión de los documentos. Entonces los manuales fueron eliminados, salvo que en tu organización realmente les estén dando un uso importante y que sí les esté aportando valor. Yo les diría que los eliminen completamente de su sistema de gestión documental. Entonces, al no existir los manuales, pues lo que queda como un tipo de documento con mayor jerarquía son los procedimientos. Para que las actividades que están definidas en los procesos se ejecuten de manera adecuada, muchas de ellas van a tener reglas de ejecución. Esas reglas de ejecución son las políticas. Las políticas nos van a permitir definir claramente cuáles son
las reglas del juego, cómo deberíamos ejecutar las actividades y qué cosas se deben respetar para evitar tomarnos permisos que no deberíamos al momento de realizar cualquier actividad. Entonces, las políticas son otro tipo de documento que se desprende de los procedimientos y que nos define las reglas para realizar esas actividades. Además, hay actividades que por su naturaleza tienen un grado de complejidad mayor, ya sea utilizar un equipo, una máquina, un software específico, y necesitan definir claramente cómo se hace esa actividad. Para esto se utilizan los instructivos de trabajo. En los instructivos de trabajo se define paso a paso cómo ejecutar una actividad específica. Por ejemplo, cómo operar un equipo, cómo utilizar un software específico para obtener un resultado que esperamos o cómo hacer una actividad de inspección. Dependiendo de si en tu empresa tienen actividades que son muy complejas de realizar, los instructivos pueden ser un tipo de documento que esté presente o no esté presente. Además, al momento de ejecutar ciertas actividades, se puede hacer referencia al producto, a una materia prima o a un servicio que estamos realizando en la empresa. Para esto se utilizan las especificaciones. Las especificaciones son documentos que nos permiten definir parámetros de productos, de servicios o inclusive los de materia prima o de operación de un proceso. Por lo tanto, las especificaciones son documentos que están presentes en casi todas las empresas. Y finalmente, hay algunas actividades descritas en los procedimientos de las cuales necesitamos dejar evidencia de que se realizaron. Para esto existen los formatos, o también conocidos como registros. Los registros son documentos que nos van a permitir mantener evidencia de que una actividad o una serie de actividades fueron realizadas de manera adecuada. Podemos encontrar registros que nos permitan ver, por ejemplo, bajo qué parámetros y qué condiciones estuvo operando una máquina durante el tiempo de una producción. Las fuentes de donde se va a desprender toda la información documentada que vamos a tener en nuestra empresa son tres: los procesos que hay en la organización, requisitos de normas, ya sea como las normas ISO, por ejemplo, que son normas opcionales y que nos dicen cómo mantener un sistema de gestión, o normas específicas para el sector o para el producto que hacemos en nuestra empresa, que pueden ser normas locales, nacionales o internacionales, pero que sean obligatorias para el tipo de producto o servicio o para el segmento en el que se encuentra tu organización. Y por supuesto, la última de las fuentes son de las políticas que tiene la propia organización. Y bueno, eso es todo. Espero que este video les dé una orientación clara sobre los objetivos para mantener una gestión de documentos y sobre algunas pautas básicas que necesitamos seguir para que esta gestión sea eficiente y no nos aporte mayor complejidad de la que necesitamos en nuestra organización. Si les quedó alguna duda de lo que vimos, por favor déjenmela en los comentarios. Con gusto voy a pasar por ahí a resolverlas. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.